Hola a todos, les habla Aureliano. En este video vamos a hablar sobre la aceleración en dos dimensiones. Al igual que cuando hablamos de la velocidad instantánea, la aceleración, eh, que vamos a utilizar la palabra aceleración para referirnos a la aceleración instantánea, es básicamente lo mismo que la aceleración media, pero refinada para intervalos de tiempo muy cortos, donde delta t tiende a cero o es el mínimo posible de la medición de un intervalo temporal. La aceleración media se define a través del cambio de la velocidad en el tiempo. Eh, para evaluar esto, evaluamos la velocidad en un tiempo t2 y le restamos la velocidad en un tiempo t1, dividimos por t2 menos t1, y si además el t1 y t2 son muy parecidos, entonces nosotros llamamos a esto, en lugar de aceleración media, lo llamamos simplemente aceleración. Es decir, omitimos el, el título de aceleración instantánea, no es necesario decir instantánea. La aceleración, como un vector, puede ser escrito en términos de componentes: a x en la dirección en que aumenta x, más a y en la dirección en que aumenta la coordenada y del espacio, la otra coordenada que añadimos, donde a x y a y son, respectivamente, los límites del cambio de la velocidad en x y en y, como vemos acá, dividido por delta t. En el video pasado hicimos un gráfico donde evaluábamos el cambio de la posición en el tiempo y representábamos la trayectoria como una curva, y la velocidad resultaba ser el vector tangente asociado a esa trayectoria. Lo mismo puede decirse de la aceleración, pero en lugar de un espacio donde se representen las coordenadas, hay que utilizar un espacio donde se representen los valores de la velocidad. En el punto 1, por ejemplo, en esta gráfica, donde hemos representado una curva con una flecha que indica la dirección en la que crece el tiempo. En esta gráfica representamos una velocidad que está cambiando. ¿Y cómo cambia? Bueno, en particular, la aceleración está asociada al cambio de la velocidad, de la misma forma que la velocidad está asociada al cambio de la posición. Así, si la velocidad, por ejemplo, en el punto 1 que marcamos acá arriba, viene dada por estos valores, ¿verdad? La velocidad de x y la velocidad en y, la componente y de la velocidad y la componente x de la velocidad en 1, si vienen dados por estos valores, fíjense ustedes, si la velocidad en la dirección y está disminuyendo, eso indica que hay una aceleración que, que, que tiene componente negativa. Fíjense ustedes, y yo hago una gráfica donde pongo la aceleración en y, y pongo la aceleración en x. Si la velocidad está disminuyendo, eso quiere decir que el cambio de la velocidad es negativo, ¿verdad? Eso debe ser un vector que apunte hacia abajo, como lo hicimos aquí en A1.
Entonces el vector tangente de la curva que representa el cambio de la velocidad es la aceleración, como veníamos diciendo. Como un ejemplo donde podemos trabajar, vamos a ajustar esto al tamaño de la pantalla. Como un ejemplo donde podemos trabajar aceleraciones medias, vamos a considerar un problema de una clase anterior donde habíamos considerado un auto que iba recorriendo una pista ovalada, ¿sí? Iba recorriendo este ciclo y en particular entre los puntos 1 y 2 este auto lleva una rapidez constante, pero la dirección de la velocidad va cambiando en la medida que su posición cambia, porque va siguiendo la ruta de la pista. En particular, en el punto 1 habíamos obtenido que la velocidad puede ser representada como 30 metros sobre segundos en la dirección y, mientras en el punto 2 puede ser representada como menos 30 metros sobre segundos en la dirección y. Así, la aceleración media, dado que en 40 segundos se desplaza desde el punto 1 hasta el punto 2, la aceleración media a lo largo de ese recorrido sería velocidad 2 menos velocidad 1 dividido por 40 segundos. 40 segundos es el intervalo de tiempo en que ocurre este desplazamiento, este cambio de velocidad en particular. Y así, si evaluamos V2 menos V1 sería menos 30 menos V1 que es 30. Menos 30 menos 30 es menos 60. Menos 60 sobre 40 sería menos 1,5. Si consideramos las unidades, lo que está en el numerador se escribe en metros sobre segundo dividido por segundo, que utilizando la doble C podemos reescribir como metros sobre segundos al cuadrado. Y por supuesto, todo esto está siempre en la misma dirección que es la dirección vertical. Así la aceleración es menos 1,5 metros sobre segundos al cuadrado. Fíjense ustedes que aunque la rapidez sea constante, hay aceleración, porque hay un cambio de la velocidad, cambió la dirección del movimiento. Ok, un caso especial del movimiento acelerado es el caso con movimiento uniformemente acelerado. Eso quiere decir que la aceleración es constante. Por supuesto, la aceleración, una aceleración constante es difícil de lograr en un experimento. Sin embargo, es útil representar el movimiento acelerado, ya sea por tramos o por intervalos de tiempo, como un movimiento uniformemente acelerado, porque, digamos, si hay situaciones donde la aceleración cambia levemente, uno puede aproximar el movimiento por un movimiento que es uniformemente acelerado, digamos, en el intervalo que va desde T1 hasta T2, después desde T2 hasta T3, uno pudiera tener una aceleración diferente y utilizaría, por supuesto, la posición y la velocidad en los puntos inicial y final para ajustar las trayectorias entre sí. De manera que el movimiento ocurra de manera constante en estos tramos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, en una dimensión habíamos dicho que el movimiento acelerado, uniformemente acelerado, se traduce en que podemos determinar de manera completa cómo es la posición en el tiempo, además de también determinar cómo es la velocidad en el tiempo. La velocidad puede escribirse como la velocidad igual a la velocidad inicial, que
llamamos B0, o Bx0. Esto sería Bx. Bx es igual a Bx0 más la aceleración en x por el tiempo menos t sub 0. Que sería lo que también podemos llamar delta t, el intervalo de tiempo transcurrido entre que la velocidad era Vx0 y el momento en que la velocidad es Vx. Este par de ecuaciones se pueden obtener directamente de la condición de que la aceleración es una constante. Y hay otras dos ecuaciones, por supuesto, también que uno puede considerar. Una de ellas relaciona la velocidad directamente, el cambio de la velocidad directamente al cambio de la posición, sin necesidad de involucrar el tiempo, sin involucrar el intervalo de tiempo transcurrido. Ok, ahora decíamos que utilizamos Vx0 y Ax en lugar de V y A, como en el caso del video pasado donde hablábamos de movimiento uniforme en una dimensión, porque ahora vamos a tener que añadir una segunda coordenada, la coordenada I. La coordenada I nos va a dar información del movimiento en otra dirección del objeto que estamos describiendo. Pero resulta sencillo evaluar cómo es este movimiento. Solamente basta con saber la posición inicial, la velocidad inicial en la dirección del movimiento, la aceleración que hay en la dirección en que aumenta esta coordenada, y por supuesto el intervalo de tiempo transcurrido entre que tiene una posición inicial y una velocidad inicial y que tiene la posición final y. Vectorialmente estas dos ecuaciones pueden combinarse, la de x y la de y pueden combinarse de manera que la posición en el tiempo se describe en términos del vector posición en un tiempo inicial más la velocidad en ese instante, en el instante t sub 0, por el intervalo de tiempo, delta t, más un medio por la aceleración, suponiendo que es constante, por supuesto, por delta t al cuadrado. Si el caso especial en que t sub 0 sea 0, lo cual se puede hacer, por supuesto, siempre considerando un cambio del marco de referencia temporal. Entonces, si t sub 0 es igual a 0 y la posición inicial es igual a 0, al igual que la velocidad, entonces la posición puede ser descrita como proporcional a la aceleración por el tiempo al cuadrado, que también es una fórmula que habíamos obtenido utilizando el análisis dimensional. Solamente no habíamos podido determinar cuánto valía el coeficiente. El coeficiente es igual a un medio. Pero también lo conocíamos por otros argumentos dados en la clase anterior de movimiento uniformemente acelerado en una dimensión. Y además de esta fórmula para determinar la posición en el tiempo, también tenemos una fórmula adicional para determinar la velocidad en el tiempo, como la aceleración por el tiempo. Si escribimos estas dos fórmulas en coordenadas de manera independiente, estas dos fórmulas son idénticas, solamente que en lugar de x en uno de estos pares se escribe y para el otro par. Un ejemplo de movimiento uniformemente acelerado que resulta interesante es el que podemos asociar a la aceleración de gravedad. En presencia de la gravedad, los objetos caen con una aceleración que es independiente de la masa que tengan.
y ocurre de manera eh, independiente también de cómo sea el desplazamiento que estos puedan tener en una dirección que no sea paralela a la dirección en la que ocurre la aceleración. En particular, aquí nosotros podemos observar la caída de estos dos cuerpos, el cuerpo 1 a lo largo de una línea vertical hacia abajo y el cuerpo 2 que cae a lo largo de una parábola. Es lanzada horizontalmente desde velocidad cero en la dirección vertical, pero con velocidad horizontal distinta de cero. Aquí en este gráfico estamos considerando que el tiempo empieza a correr a partir del momento en que la bola empieza a caer. Y fíjense ustedes, aquí en este momento las bolas que están cayendo están a la misma altura. ¿Mm? Pero esto va a seguir ocurriendo a lo largo de toda la trayectoria. Fíjense ustedes, aunque la velocidad de la partícula 2 en la dirección X sea distinta de 0, suponiendo que Vx sea distinto de 0 para la partícula 2, mientras que para la partícula 1 describimos la coordenada X como igual a 0 a lo largo de toda la trayectoria, ¿no? La trayectoria en la dirección vertical puede ser descrita para ambas partículas, para ambos objetos, en términos de I1 e I2, que pueden representarse como menos g por t cuadrado sobre 2, donde g es la aceleración de gravedad, considerando la aceleración como igual a menos g en la dirección I, donde I es la dirección vertical, como la marcamos aquí en este sistema de referencia. Entonces, fíjense ustedes, el movimiento en la dirección vertical va a ocurrir de manera idéntica para estas dos coordenadas. Vamos a cambiar de color para que se pueda apreciar lo que estoy haciendo. Para estas dos coordenadas, estas dos coordenadas van a ser iguales para ambas partículas si empiezan a caer en el mismo instante de tiempo t sub 0. Pero fíjense ustedes, se puede representar esa caída en estas imágenes que fueron tomadas de forma sincronizada. O sea, el movimiento ocurre de forma completamente sincronizada a lo largo de toda la caída. Entonces, fíjense ustedes que aunque al principio hay dos imágenes aquí que no podemos apreciar el movimiento de la bola porque serían a estas alturas, ¿verdad? Donde hay algo allí que no se aprecia, que no permite apreciar el movimiento en la vertical de este otro. Sí se puede apreciar, sin embargo, que a partir de esta bola y esta, o de esta imagen de la bola y esta imagen de la bola, el movimiento ocurre en la dirección hacia abajo con la misma aceleración. Ok, estos movimientos que hemos estado considerando como movimiento uniformemente acelerado nos permite introducir el estudio del movimiento de los proyectiles. En realidad, movimiento de proyectil es el movimiento que sigue cualquier objeto que es lanzado o que es dejado caer ¿cómo es? En una situación donde la fuerza que actúa es la fuerza gravitatoria y que produce igual aceleración para todos los cuerpos.
Así, si consideramos, por ejemplo, un osito de peluche que es dejado caer en un instante t igual a cero, desde el reposo, desde una cierta velocidad, su movimiento, ya que su velocidad inicial es igual a cero, no lo representamos en esta fórmula, el movimiento que va a seguir, la trayectoria que va a seguir este objeto, puede escribirse como S2 igual a S2 sub 0 más un medio de la aceleración de gravedad, que es igual a menos g en la dirección y por t cuadrado, suponiendo por supuesto que fijemos un sistema de referencia x, y, ¿cierto? Pero que no es necesario y por eso simplemente no lo hice. Entonces, suponiendo que se deja caer el oso en t igual a 0 desde una cierta altura, en una cierta posición, marcada por este sistema de referencia, si nosotros disparamos el cañón precisamente en el instante en que el oso es soltado, puede ocurrir que acertemos. Es decir, que el, que el, que la bala que estamos disparando le pegue al oso a una cierta altura. Ahora, el cañón acierta, es decir, la bala de cañón le pega al oso si la posición de la bala de cañón, la posición S1, es igual a la posición del oso a un tiempo t determinado, o mejor dicho, a un no determinado, eh, descrito en la posición del oso, donde la posición del oso es descrita por S2. Así, si el cañón acierta, podemos discutir que las trayectorias de estos dos cuerpos se van a cruzar en algún punto. ¿Cómo es descrita la trayectoria? Bueno, es descrita por la posición inicial de la bala más la velocidad inicial de la bala por el tiempo, más un medio de la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. Fíjense que no depende de la velocidad ni de ninguna característica propia de la bala. Y esto debería ser igual a la posición inicial del oso de peluche que es dejado caer en el tiempo t igual a 0, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero ya que estas aceleraciones son iguales y el tiempo transcurrido es el mismo para ambos, estos dos términos serán iguales a lo largo de toda la trayectoria. Por lo que, fíjense ustedes, nosotros podemos determinar que, que para que se cumpla esta condición, que se crucen las dos trayectorias, eh, la velocidad debería ser igual a este cociente, donde t es algún valor de la T es el tiempo en el que queremos que le pegue al oso, si es que nosotros podemos elegir cuál es la velocidad. Ahora, si nosotros dependemos de que la bala de cañón sale con una cierta velocidad del cañón, entonces lo cierto es que para algún valor del tiempo, estas dos trayectorias se van a cruzar si nosotros eh, fijamos la dirección del cañón hacia el sitio donde se encontraba ubicado donde se encontraba ubicado el oso de peluche inicialmente. Ahora fíjense ustedes, en realidad no es de extrañar que la bala acierte em, cuando, cuando, cuando ambas están bajo la influencia de la gravedad. Fíjense ustedes, uno podría pensar que esto que estamos considerando se encuentra dentro de una cabina
que está cayendo en caída libre. Y el cañón se encuentra en el interior de esa cabina, al igual que el oso. ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro de esa cabina que se encuentra en caída libre, que está cayendo desde una altura muy grande? Bueno, el oso y y, y la bala de cañón y ¿cómo es? Y el cañón mismo van a mantener, ¿cómo es? El oso y el cañón van a mantenerse en una posición eh, fija, mientras que la bala va a acertar sobre el oso solamente si viaja en línea recta, ¿verdad? Lo cual va a ser porque están cayendo el cañón, el oso y la bala simultáneamente. Entonces, bueno, terminamos con esta discusión y más adelante tendremos algunos ejemplos de otras aplicaciones del movimiento uniformemente acelerado, y otros ejemplos de proyectiles también. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por ver el video.